Pues buenos días de nuevo. Muchos ya me conocéis, pero soy Lidia González, trabajo en CEDETI y voy a ser la persona que os va a presentar la misión europea de adaptación al cambio climático, en concreto, sobre todo, las convocatorias de 2022. Aunque voy a hablar, siempre me parece que es importante hablar un poquito del contexto en el que nos surge esta misión, de las políticas, de lo que de alguna manera nos va a ser muy importante tener en cuenta a la hora de plantearnos cómo hacer una propuesta que da respuesta a los tópicos que aparecen. Entiendo que estáis viendo la presentación, entiendo que me estáis escuchando bien. Voy a ponerlo en formato de pantalla completa y al ponerlo en formato de pantalla completa no estoy viendo el chat. Así que, Noelia, si me puedes confirmar que se ve y se escucha bien, te lo agradezco. Escuchamos bien, Lidia, y se ve también. Gracias. Perfecto, gracias. Antes de empezar, sí que quería comentaros. A ver, ya digo, yo en este momento estoy solamente con una pantalla, con lo cual no tengo posibilidad de ver el chat, así que no voy a poder ver si vais poniendo preguntas en el mismo. Pero sí que os agradecería que las fuerais incluyendo, de manera que en la parte, digamos, de preguntas y respuestas iremos sobre ellas y os daremos paso para que las podáis formular. Y bueno, es una manera de que pueda ser más participativo. Ya digo, me voy a centrar fundamentalmente en lo que son estas convocatorias 2022, pero siempre dándole este marco y lo que es fundamental, lo que va a ser clave es que luego podamos establecer este diálogo a partir de lo que yo os vaya contando. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, esta diapositiva que acabo de presentar es la más importante de toda la presentación, porque aquí tenéis los enlaces, como decía en mi intervención anterior, a la información de la Comisión sobre las misiones, en concreto la misión de adaptación al cambio climático. Esta que es a las preguntas frecuentes sobre la misión de adaptación al cambio climático en su conjunto, no solamente la parte de Horizonte Europa, el Infodei de emisiones y también uno de los temas que luego intentaré explicar un poco más, que es el foro de la misión de adaptación al cambio climático. Para no hacerlo tan pesado y tan largo el título, sabemos que es la misión de adaptación al cambio climático, pero al final acabaría hablando de la misión clima simplemente por una reducción. Pero no se nos puede ir de la cabeza que estamos hablando de adaptación. Sabemos que en Acción por el Clima tenemos dos conceptos clave que son adaptación y mitigación. Esta misión está centrada en adaptación. Es una de las 5 misiones europeas que aparecen reflejadas en la comunicación que la Comisión lanzó en septiembre del año pasado y junto con otras 3 es de las misiones que la Comisión identifica como grandes contribuyentes a las prioridades políticas y los compromisos adquiridos por la Comisión y por la Unión Europea, en concreto el Green Deal, del cual yo después mencionaré alguna cosita más. Me llama la atención y me sigue llamando la atención que de ahí no se incluya la parte de cáncer. Yo creo que al final todas las misiones están interrelacionadas y todas contribuyen, pero ya digo, al menos la Comisión identifica estas 4 contribuyendo de una manera muy clara a esta prioridad europea. Y en el caso de la misión de adaptación al cambio climático, y lo veremos en un minuto, es además una misión muy transversal por el hecho de que el cambio climático afecta a todos los sectores, a todos los ámbitos de trabajo, de gestión, de salud, de educación, con lo cual realmente es muy sinergética con las otras misiones que están definidas y, por supuesto, con las temáticas que están dentro de Horizonte Europa. El contenido de mi presentación será un poco recordar esas políticas, iniciativas, compromisos clave que tenemos que tener en cuenta, que son la base sobre la cual se define la misión. Algo sobre la misión europea de adaptación al cambio climático, no me voy a alargar mucho de todas maneras, y luego ya entraremos en lo que es el meollo del día de hoy, que serían las convocatorias 2022.
Y simplemente recordar por qué estamos hablando de adaptación. Es decir, si nos basamos en el último informe que ha sacado el IPCC en relación precisamente a adaptación al cambio climático, hay una figura que es la que aparece en esta diapositiva que a mí me llamó mucho la atención, y es que lo que nos está diciendo es que en determinados ámbitos, por ejemplo, en temas de agua, si nos centramos en el ámbito geográfico de la Unión Europea, ya estamos en unos niveles de riesgo entre altos y muy altos con la situación que tenemos a día de hoy, donde sabemos que el incremento de temperatura respecto a los periodos preindustriales es ya cerca del 1,1. Es decir, no necesitamos acercarnos al 1,5 o al 2 de los que se habla, o a los 2 grados de los que se hablaba en el Acuerdo de París. A día de hoy ya estamos teniendo riesgos asociados al cambio climático a los que tenemos que adaptarnos, a los que tenemos que ser capaces de ser resilientes, ser resistentes y adaptarnos, porque esto, independientemente de que mañana tuviésemos la capacidad de tener un interruptor para cortar la emisión de gases de efecto invernadero, esto ya lo tenemos aquí. Entonces, la misión de adaptación quiere dar respuesta a esto que ya tenemos aquí y, por supuesto, a que las posibles acciones que se pongan en marcha para mitigar los efectos del cambio climático no empeoren las situaciones que estamos teniendo. Políticas, iniciativas y compromisos. No voy a entrar en ellas. Los que me habéis oído presentaciones en otros ámbitos de Horizonte Europa, siempre os decimos y os recordamos que, ojo, es importante tener en cuenta estas políticas, estas iniciativas, estos compromisos, porque de hecho aparecen reflejados en los documentos, en los topics, en las introducciones de las convocatorias, en las introducciones a los programas de trabajo, y porque de hecho la Comisión, y no solo la Comisión, también los Estados miembros, pero de una manera muy clara la Comisión y en particular Horizonte Europa, se habla de la investigación y la innovación como herramienta para conseguir alcanzar los objetivos que se marcan o que se están marcando, muchos de ellos muy ambiciosos, en las diferentes políticas e iniciativas. Objetivos de desarrollo sostenible y Acuerdo de París son compromisos a nivel internacional de la Unión Europea y también de los Estados miembros. Os hacía referencia al European Green Deal como una de las grandes prioridades, esa transición verde y digital en la que estamos involucrados, y algunas otras iniciativas más específicas derivadas o que aparecen bajo el paraguas de este Pacto Verde Europeo, sobre las que pasaré ahora poco rápidamente. Ya digo, no me quiero extender mucho en esta parte. El Pacto Verde Europeo, muchas veces pensamos que es solamente, se nos ha quedado eso de ser climáticamente neutros de aquí a 2050, pero es importante que tengamos en la cabeza que este objetivo, que es un objetivo muy ambicioso, derivado del cual se tienen que tomar acciones muy importantes, que además se están revisando precisamente al hilo de los resultados científicos en los cuales se nos ha dicho, por ejemplo, en la última COP en Glasgow, que las acciones que se estaban tomando no eran suficientes para conseguir detener el incremento de temperatura, con lo cual había que ser más ambiciosos, con lo cual se están revisando estas políticas, pero conseguir ser climáticamente neutros en 2050 no a cualquier precio, no de cualquier manera. Y esto se traduce en toda una serie de estrategias, de iniciativas por parte de la Comisión y en colaboración con los Estados miembros para que realmente se consiga ese objetivo, pero sigamos siendo una sociedad que tengamos una transición que sea justa, que tengamos unas empresas que sean competitivas en el entorno global y que tengamos en cuenta que nosotros, los seres humanos, no estamos solos en el mundo, sino que tenemos que ser respetuosos con la biodiversidad de los ecosistemas. Con lo cual, en este Pacto Verde Europeo se habla de esa transformación de la economía y la sociedad. No basta solamente con transformar los sectores, la sociedad también tiene que tener una transformación en su comportamiento, en sus actuaciones, de cara a tener un futuro sostenible y resiliente. Y con esto hacemos un enlace clarísimo con los objetivos que tenemos de las misiones y en concreto de la misión de adaptación al cambio climático.
Investigación e innovación es clave para conseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo y es clave para conseguir los objetivos de la misión. De estas iniciativas que ha lanzado la Comisión, resalto, por ejemplo, una que tiene que ver con el clima y los ciudadanos, en la cual se trata de conocer y compartir ese conocimiento que existe no solo a nivel científico, sino a nivel de la sociedad, a nivel de las comunidades, para entre todos aprender y desarrollar soluciones que sean que sirvan, que sean válidas en el mundo real. Y esto enlaza muy bien con el objetivo de la misión y con los objetivos de las misiones de involucración de todos los actores y también de los ciudadanos. La misión de adaptación al cambio climático es uno de los instrumentos para cumplir los objetivos de la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático que se lanza dentro del plan de acciones del Pacto Verde Europeo. Y los objetivos de esta estrategia de adaptación es que sea una adaptación más inteligente, es decir, todo el uso de las herramientas y los datos digitales que nos permitan tener un mayor conocimiento, pero que se ponga al servicio de todo el mundo, que sea más rápida, porque realmente los efectos del cambio climático los estamos sufriendo y los estamos sufriendo de una manera muy evidente. A mí me llama la atención cuando a veces la Comisión se refiere a los incendios que hubo el verano pasado en el centro y en el norte de Europa. En el sur de Europa los llevamos sufriendo de manera muy clara desde hace muchísimo tiempo. El tema de las inundaciones, las gotas frías, esto lo tenemos y tenemos que actuar ya. Hay demasiado en juego y no me estoy refiriendo a la pérdida de recursos económicos, que también, sino a la pérdida de vidas humanas, a la pérdida de habitáculos, a la pérdida de biodiversidad. Es decir, todo esto lo tenemos que ser capaces de prevenir y resolver y que realmente sea más sistémica. Es decir, la adaptación al cambio climático nos afecta a todos los sectores y cuando hablo de todos los sectores no me refiero exclusivamente al sector agrícola y ganadero, que ya se está viendo de una manera muy clara, al sector de la construcción, al de los seguros, al bancario, con lo cual es clave. Y todo esto lo vamos a ver reflejado dentro de la misión de adaptación al cambio climático. Y colaboración internacional porque, aunque Europa tiene unas convicciones muy claras en relación a las acciones que hay que tomar, tanto de mitigación como de adaptación, el clima nos está afectando a todos y las consecuencias de este cambio climático nos afectan de una manera global. Vamos a hablar ya de la misión de adaptación al cambio climático. Simplemente quería recordar que teníamos una cosa definida dentro de la base legal de Horizonte Europa, que era el área de misión de adaptación al cambio climático, y dentro de ese área se ha definido esta misión de adaptación al cambio climático. Pero nadie lo sabe todavía. Podría ocurrir que a futuro, si realmente se ve que las misiones funcionan, se pueden poner en marcha y conseguir esos objetivos que se han marcado con esas transformaciones que se esperan, quizá se podrían inclusive definir más misiones a futuro. No lo sabemos. Por ahora nos centramos en la misión que tenemos definida al día de hoy. Y os recuerdo cuál es el objetivo, cuál es la ambición de esta misión. La ambición de esta misión sería que Europa fuera resiliente al cambio climático. Claro, toda Europa, y aquí no hablo solo de la Unión Europea, sino toda Europa, es como un objetivo muy, muy ambicioso. De manera que se han definido que al menos 150 regiones y comunidades europeas sean climáticamente resilientes para 2030 y que sirvan de ejemplo, piloto, test para ayudar al resto de regiones a conseguir esa situación de resiliencia de cara a 2050. Este objetivo general de 150 regiones y comunidades se ha desdoblado en 3 objetivos como más operativos, teniendo en cuenta que en Europa no todas las regiones, no todas las administraciones locales, no todas las comunidades tienen el mismo nivel de avance respecto a lo que sería su situación
en relación al cambio climático y en particular a la adaptación. Es decir, hay regiones y comunidades que tienen unos planes de riesgos muy bien definidos, unos planes de actuación claramente desarrollados y pueden estar ya planteándose hacer esos escalados de demostración a grandes soluciones sistémicas y holísticas para abordar en sí todo lo que sería el problema de adaptación en su región o en su localidad, pero hay otras regiones y comunidades que pueden ser muy vulnerables, pero que no tienen muy bien hecha esa evaluación de riesgos o que necesitan reforzarla o que necesitan más datos o que necesitan más herramientas para poder después desarrollar ese plan de actuación. En la misión lo que se quiere hacer es poder ayudar, poder dar respuesta a las diferentes situaciones de las diferentes regiones, administraciones locales y comunidades. Y me paro aquí simplemente para hacer un pequeño apunte. En la misión, en el plan de implementación que os he indicado antes, que es importante que lo tengamos en la cabeza porque el programa de trabajo deriva de lo que se ha definido dentro de ese plan de implementación, se habla de regiones y comunidades. Y yo estoy hablando de regiones, administraciones locales y comunidades. ¿Por qué hago esta distinción? Antes, lo he dicho en la sesión general, las misiones no es algo que esté completamente cerrado, acabado y finalizado. En el caso de la misión de clima, lo que se ha visto es que realmente la realidad que tenemos es que las comunidades que integraban, por ejemplo, a las ciudades, a los pueblos, a esas administraciones locales más grandes o más pequeñas, tienen unas características que son diferentes a otro tipo de comunidades de personas o de entidades que pueden tener unos intereses y unos objetivos comunes. De entrada, las administraciones locales tienen una personalidad jurídica que les permiten acceder a determinados programas, a determinadas ayudas, lo mismo que pasa con las regiones. Con lo cual, lo que nos vamos a encontrar es que en algunas de las acciones que se han lanzado dentro de la misión están específicamente dirigidas a la participación de esas regiones y comunidades o administraciones locales, y las comunidades en sentido más general tienen que tener otro tipo de participación en distintos instrumentos o en distintas partes de la misión. Europa resiliente al cambio climático. Lo que nos encontramos en el plan de implementación de la misión es que se han identificado una serie de áreas en las que desde el punto de vista de los expertos y de la propia comisión son clave a la hora de abordar lo que son los riesgos climáticos y los planes de adaptación al cambio climático. Y están reflejadas en esta imagen. Estamos hablando de salud y bienestar, estamos hablando del uso del agua y digamos, el enlace con el tema de la alimentación y los sistemas de alimentación. Está el tema de las infraestructuras críticas, está el tema de la gestión del agua, está el tema de cómo la relación con la biodiversidad. Esas serían las áreas claves en las cuales que había que trabajar. Y luego también se definen una serie de áreas de innovación, áreas o herramientas que nos pueden facilitar el hecho de poder abordar las soluciones o poder llevar adelante las soluciones que nos podamos plantear. Estamos hablando de el uso de los datos y de las herramientas digitales, el tema de la gobernanza y la involucración ciudadana, gobernanza a diversos niveles, tanto de la Unión Europea como de los países, como de las regiones o de las administraciones locales, el tema de los cambios de la financiación de los sistemas económicos, los recursos que podemos destinar a los temas de adaptación. Y de hecho, estas áreas, tanto digamos las áreas, por llamarlo de alguna manera, sectoriales, como las áreas o los instrumentos de facilitación, vamos a ver que en los topics de 2022 tenemos convocatorias dirigidas a unos y a otros. La siguiente vocación de esta misión, como de todas las misiones, es que es muy inclusiva, en el sentido de que se busca la participación de todos, de la Unión Europea, por supuesto, pero de las acciones a nivel de los países, a nivel de las regiones y comunidades, a nivel de la industria, a nivel de los centros de investigación, a nivel de las universidades y a nivel de los ciudadanos.
Acciones que ya se han puesto en marcha desde la misión de adaptación al cambio climático. Bueno, pues voy a empezar de abajo arriba porque la parte de Horizonte Europa tenemos un capítulo específico y de hecho esta diapositiva yo creo que ya algunos la conocéis. Estamos hablando de que se lanzará a principios del año que viene una plataforma asociada a la misión, o sea, asociada a la implementación de la misión de cambio climático. En la cual se recogerán, será un punto de encuentro para tener acceso a toda la información asociada a los mecanismos, herramientas, soluciones, quién lo hace, cursos, formación relacionados con la misión de adaptación al cambio climático. Ya digo, en principio esperamos que esté en funcionamiento a principios de 2023. Hablamos del fórum de la misión en un momento y del Mission Charter, que ha sido una de las preguntas que se ha hecho en la sesión general. El foro de la misión de clima es uno de los elementos de la gobernanza de la misión. Es un foro de la misión en el sentido de que se abre a la participación de todo tipo de actores. Cuando digo todo tipo de actores, hablo de regiones, hablo de comunidades, hablo de ciudades, hablo de elementos políticos a nivel de la Comisión y a nivel de los países, hablo de investigadores, hablo de organizaciones ciudadanas. Y la idea es que en esas reuniones anuales se haga una revisión de lo que se ha desarrollado en la misión, se dé un feedback sobre lo que se ha venido haciendo y se planteen recomendaciones de cara al desarrollo e implementación de la misión. Este año, el 7 de junio, la semana pasada, se celebró este primer foro y tengo que comentaros que en una de las sesiones en una de las mesas participó la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui. La sesión en la cual ella participaba tenía que ver con cuáles serían las claves para el éxito de las misiones. Todavía no está, cuando tengáis la presentación veréis que tenéis el enlace a la agenda del foro, por lo menos para que veáis un poco en qué consistió, y en principio estará disponible en breve lo que sería la grabación del mismo, aunque ayer por lo menos yo todavía no la conseguí encontrar. Y el Mission Charter. ¿Qué es el Mission Charter? Bueno, pues básicamente la comisión lo que lanzó, y lo lanzó el 14 de marzo, fue una invitación a las regiones y las administraciones locales a unirse a la misión de adaptación al cambio climático. Es una invitación a ser parte de una comunidad en relación a este tema para, bueno, pues digamos, darles un apoyo o un seguimiento más específico en lo que serían sus planes de adaptación, su desarrollo, su determinación de sus planes de riesgo, sus planes de adaptación y su conexión con otros participantes. Es un compromiso, pero no es un compromiso vinculante, o sea, es una carta de adhesión, pero no es un compromiso vinculante en el sentido de decir que una región tenga que decir, no, es que nosotros vamos a dedicar tantos millones en tanto tiempo a poner el plan de adaptación. Básicamente lo que la Comisión está diciendo es, contadnos, explicadnos qué es lo que queréis hacer, qué es lo que vais a hacer, en qué situación estáis, porque volvemos a hablar de que estamos en las regiones y comunidades en diferentes momentos en cuanto a los planes de adaptación y bueno, pues nosotros nos comprometemos de alguna manera a haceros un seguimiento más claro. Que quede un punto importante que sí que quiero aclarar. El ser o no firmante del Mission Charter no significa que puedas tener mejores resultados en la participación de las convocatorias de Horizonte Europa. Y esto sí que lo quiero dejar claro desde el minuto cero, ¿de acuerdo? Es decir, es una invitación de la Comisión, pero no significa que vayas a tener más puntos y que a quien no lo haya firmado no tenga posibilidades de participar en Horizonte Europa. Lo que se hizo en el foro de la semana pasada fue presentar quiénes habían sido aquellas regiones, aquellas comunidades locales que habían presentado esa expresión de interés, que habían presentado la información para firmar ese acuerdo, ese compromiso, ese charter con la Comisión. Y lo que podemos ver es que de España tenemos unas cuantas regiones y administraciones locales que han conseguido digamos, o que están en vías de firmar ese charter. Solamente llamar la atención que
para los que a lo mejor habéis seguido también la misión de ciudades, parte de las ciudades que se salieron elegidas en la misión de ciudades también han suscrito este chápter en la misión de adaptación al cambio climático, o las regiones en las cuales esas ciudades están inscritas. Vuelvo a decir, no significa que no vaya a haber oportunidades para otras regiones, para otras comunidades. La call sigue abierta, la llamada sigue abierta y de hecho nos dijeron que la siguiente información o el siguiente, digamos, punto de corte donde se anunciará qué más ciudades, qué más regiones se han unido a esta misión será en los Research and Innovation Days en septiembre de este año. Horizonte Europa, simplemente he recordado la estructura y que la misión de adaptación es bastante transversal. Estamos ya, digamos, en lo que son las convocatorias, ya en lo que yo creo que todos estabais esperando escuchar. Y he querido aquí reflejar aquellos proyectos de la convocatoria del Green Deal de Horizonte 2020 que ya tenían relación con la misión de clima, que ya nos anunciaban cierto vínculo con la misión de clima. Os los he incluido aquí más que nada porque pueden ser un buen elemento a la hora de incluir referencias previas o enlaces previos en las propuestas que podéis estar elaborando. Y de hecho, en algunos casos, en algunos topics, hay una referencia explícita a estos temas. Antes de entrar en los topics, los que me habéis oído contar los programas de trabajo de otras temáticas, sabéis que soy un poco obsesiva con el tema de las introducciones. Y soy un poco obsesiva porque creo que de las introducciones nos olvidamos, es decir, nos interesa un topic y vamos de cabeza al topic, lo cual está muy bien, pero es que en las introducciones hay información que es clave a la hora de que nuestra propuesta realmente dé una respuesta completa a lo que nos están pidiendo. Y lo que nos están pidiendo no es solamente lo que aparece en el topic, sino en el programa de trabajo. Entonces, en este caso, cuando hablo de las introducciones, en el caso de la misión de adaptación al cambio climático, ¿por qué? Introducción al programa de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí se definen lo que son las misiones europeas y se habla de que es importante que tengamos en cuenta que estas convocatorias están alineadas con los planes de implementación de las misiones, con lo cual no nos olvidemos que podría ser interesante echar un vistazo a lo que aparece en el plan de implementación y hacer un guiño a eso. En el caso, si nos vamos a la introducción ya de lo que es la misión de adaptación al cambio climático, nos hace esa referencia a la aproximación regional, a la aproximación local y a la aproximación de las comunidades de la que yo os he hablado. Nos hace referencia también a que no todas las regiones y comunidades son iguales. Están los frontrunners, los que digamos más adelantados, de los que se espera que compartan y ayudan a aquellos que están menos adelantados, que estén menos desarrollados, para poner en marcha esas soluciones. Se nos dice también que en este programa de trabajo 2021-2022 se van a abordar los 3 objetivos de la misión, pero va a haber una evolución entre 2021 y 2022. Y también se nos habla de un tema muy importante que es el portfolio approach, y es decir, que las propuestas, que los proyectos que se vayan a financiar tienen que contribuir de una manera coherente a los objetivos de la misión, teniendo en cuenta todos los riesgos climáticos que hay en Europa y todas las regiones bioclimáticas o biogeográficas que pueden existir. Y eso puede tener importancia o inconsecuencias de cara a qué propuestas finalmente se financian o no. Y en el caso de la convocatoria 2022, dentro de la misión de adaptación al cambio climático, nos encontramos con que nos aparecen unos impactos. No los outcomes a nivel del topic, sino nos aparecen unos impactos a los que tenemos que dar respuesta. Os recuerdo que este programa de trabajo está dentro de Horizonte Europa, está dentro de la planificación estratégica, con lo cual tenemos esa lógica en la que se nos habla de esos itinerarios para conseguir los impactos, desde los resultados para obtener esos efectos a corto plazo, que estaríamos hablando de los outcomes, y esos efectos a medio y largo plazo, estaríamos hablando de los impactos, con lo cual a la hora de redactar vuestras propuestas no os olvidéis, por favor, de los impactos que tenemos a nivel de convocatoria. Fechas, estas ya os las conocéis seguro que mejor que yo. Tenemos el 27 de septiembre, es nuestro deadline. Tenemos, digamos, 2 convocatorias. Una que es la específica de la misión de clima, con 6 topics, que son todos
Research and Innovation Actions, excepto una Innovation Action, y la Joint Call que existe entre la misión de océanos y la de clima, que es una Innovation Action. Esto básicamente es lo que ya nos ha presentado antes Borja en su intervención, y simplemente comentar que efectivamente en 2021 se centró más, aunque no exclusivamente, en esa parte de tener unas herramientas comunes para el tema de fijar el marco de la evaluación de riesgos para que todas las comunidades y regiones pudieran hacer uso de él, aunque se empezaba ya a hablar de aportar o apoyar algunos planes de desarrollo de esos planes de adaptación. En 2022 ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de el apoyo a regiones y comunidades en algunas acciones clave, tanto temáticas como esas acciones que os decía facilitadoras. Luego tenemos ese topic de innovación, donde estamos hablando de desarrollo de grandes soluciones sistémicas, y la novedad es esa Joint Action, esa Joint Call junto con la acción, con la misión de océanos. Aquí podemos ver un resumen de lo que son todos los topics que nos vamos a encontrar. Como veis, el presupuesto, la contribución estimada por parte de la comisión, el número de proyectos que en principio se podrían financiar, y si estamos hablando de RIAs o IAs. No tenemos en este caso modificaciones en cuanto al número de páginas de la memoria, con lo cual nos iríamos a la memoria estándar de Horizonte Europa. Y es importante que pensemos, y un poco en línea con lo que os acabo de decir, que de los 4 primeros topics lo que están abordando precisamente son esas condiciones facilitadoras. Vemos que estamos hablando en el 1 de los temas digitales, en el 2 estamos hablando de la financiación de las inversiones relacionadas con la resiliencia climática, en el 3 hablamos del tema del papel de los seguros y de las aseguradoras en relación a los temas de cambio climático, en el 4 hablamos de la modificación de los cambios, de la transformación de los sistemas económicos debidos o como consecuencia del cambio climático. En el 5, en cambio, estamos hablando de una de las áreas clave que os había identificado. En este caso estamos hablando de los temas de agua y suelo. Y por eso mencionaba también en la sesión general, ojo, estamos hablando de la interacción agua-suelo. Quizá algunos de los colegas que están en la sesión de suelos, de la misión de suelos, pueden ser valiosos colaboradores para participar en este topic. El topic 6 es precisamente esos demostradores de esas soluciones transformadoras a nivel de diferentes regiones y comunidades. Y el último tiene que ver con esa acción conjunta entre la misión de océanos y la misión de clima. Significa que vamos a tener que contribuir a los objetivos de ambas misiones en relación a la resiliencia de las zonas costeras, pero en un ámbito o en una zona muy concreta que es la región del Ártico y la región atlántica. En este topic, esa identificación de esa región del Ártico y del Atlántico tiene mucho que ver con cómo se estructura la misión de mares de aguas y océanos. Perdón. Y ya voy a pasar a los topics y voy a intentar pues llamar la atención sobre algunos aspectos que no es leeros el topic, que seguro que ya los habréis leído, y que yo creo que es un poquito diferente a lo que la propia comisión explicó en su Infoday. Básicamente he querido destacar algunos temas que me parecen importantes a la hora de escribir las propuestas. Lo voy a hacer para todos los topics, en algunos me detendré un poco más, en otros iré quizá un poquito más rápido para que luego podamos tener más tiempo para las preguntas. Este primer topic, que como os decía, tiene que ver con el tema del uso de los datos y de las herramientas. Datos y herramientas climáticos que muchos ya existen, pero que no están accesibles. Se trata de ponerlos accesibles a todos los posibles usuarios y en particular a las autoridades regionales y locales. Estamos en una RIA, pero ojo,
vamos a tener que hacer acciones de demostración, demostrar esas aplicaciones, esas herramientas, esas aplicaciones que desarrollamos en al menos 5 regiones y comunidades. Se trata eso de mejorar lo que ya está desarrollado y cubrir aquellos gaps que puedan existir, tanto en disponibilidad de datos como en accesibilidad de datos, sobre todo a nivel regional y local. Y en estas herramientas, al final lo que se busca es que sean una herramienta de toma de decisiones, con lo cual se tienen que integrar aspectos socioeconómicos, para lo cual hay que ver pues eso, los beneficios de la reducción de los riesgos en determinados aspectos relacionados con los sectores económicos de las regiones y comunidades. Nos vamos a encontrar con que la adaptación de principio tiene una componente local muy importante, es decir, los riesgos y las soluciones que se pueden aplicar en una región no son exactamente iguales que los que se van a aplicar en otra. Pero la comisión lo que plantea es, vale, las soluciones posiblemente se tengan que desarrollar en esa dimensión local, pero no nos olvidemos que podemos aprender algunas lecciones, que podemos ver de qué manera podemos replicar adaptando esas soluciones a nuevas regiones, a nuevas comunidades, de manera que al final el conocimiento generado sea de beneficio para el resto para otras regiones y comunidades que no estén involucradas en los proyectos específicos. Un tópico que hablamos de la disponibilidad de recursos financieros, porque lo que se está viendo, lo que se ha visto es que no es tan fácil conseguir presentar proyectos a los bancos, incluso al Banco Central Europeo, relacionados con la adaptación al cambio climático, que sean atractivos, que sean apetecibles para invertir en ellos. Con lo cual, lo que se busca aquí es buscar esas herramientas, buscar esas aproximaciones innovadoras que puedan ayudar a que regiones y administraciones locales presenten, presenten o puedan tener acceso a esos instrumentos de financiación. Nuevamente es una acción de investigación e innovación, pero las soluciones que se planteen, los instrumentos que se planteen, se tienen que probar, y se tienen que probar en regiones y se tienen que probar con instituciones financieras, ¿vale? Y volvemos, dimensión local, pero posibilidad de replicarlo en otras regiones y comunidades. En este caso, en el siguiente, estamos hablando del tema de los seguros asociados a los temas de cambio climático. Y se trata de identificar las buenas prácticas que ya pueden existir. Por ejemplo, en España tenemos un sistema de seguros agrarios muy, muy potente. Por supuesto, como todo, siempre se puede reforzar y mejorar, pero muy potente, y que realmente muchos países están intentando analizar y replicar con sus correspondientes adaptaciones, pero ver si existen además algunos gaps de conocimiento o algunos gaps de instrumentos para las coberturas hacia el cambio climático, y en particular en los temas de adaptación. Se va a necesitar hacer nuevamente pruebas, mecanismos de estas soluciones asociadas a los seguros. Y se va a requerir que las aseguradoras o reaseguradoras participen como partners, como associated partners, es decir, no recibirán fondos de la Unión Europea, pero sí tendrán que participar dentro del proyecto, porque es necesario para el desarrollo de las soluciones y para la prueba y puesta en marcha de las mismas. El tema de la transformación de los sistemas económicos. A ver, básicamente lo que estamos viendo es que el cambio climático nos está afectando de muchas maneras y, como comentaba previamente, a muchos ámbitos más allá de los que nos puedan parecer como más evidentes, ¿no? Desde los más
desde los que nos pueden parecer más alejados, ¿no? Como puede ser el sistema bancario, como puede ser el tema de la construcción, a lo que es más inmediato, como puede ser los efectos asociados a que suba el nivel del agua del mar en las costas, la salinización de los cultivos, el aumento de las sequías, el incremento de las inundaciones, de las gotas de agua. Todo esto. Entonces, básicamente lo que se trata es de compartir el conocimiento, las soluciones que ya existen, ver cuáles ha sido, digamos, la razón de esas soluciones, si realmente están funcionando o no están funcionando y de qué manera se pueden mejorar, y buscar también mecanismos de conexión y sinergias con otros programas, con otras iniciativas que permitan encontrar mecanismos de apoyo a esa transformación de los sistemas económicos. Y nuevamente tenemos esta componente local, porque los sistemas económicos que pueden afectar a cada región es claramente vinculado a lo que existe en cada región, pero que las soluciones luego se puedan compartir con otras regiones y comunidades. Estamos en este topic, estamos ya en el 5, en el cual ya no hablamos de esas condiciones o instrumentos facilitadores, sino realmente de una de las áreas en las que hay que trabajar. Y es el área del agua, es su disponibilidad, la calidad, la cantidad, su disponibilidad para todos los usos, no solo para el consumo humano, sino para todos los usos. Es una de las áreas clave que se ha identificado en relación con la adaptación al cambio climático. Con lo cual, aquí en este topic, de lo que se está hablando es de una función de la relación agua-suelo, en el sentido de cómo el uso y la gestión del suelo puede ayudar a que ese suelo y sus funciones, como puede ser cuando cae una lluvia muy fuerte o no tan fuerte, que pueda servir como sistema de almacenamiento, nos puede ayudar a lo que sería el uso, el almacenamiento y la gestión del agua. Se trata de abordar el problema de una manera integral, pensando en suelo, pensando en los ecosistemas, en particular en la vegetación y el agua, con lo cual es una solución, digamos, no exclusivamente de gestión de agua, sino de gestión de agua asociada al suelo en determinadas zonas específicas. Se trata de recoger, de construir sobre el conocimiento ya existente en este tema en proyectos anteriores, en particular en Horizonte 2020, pero puede haber otros proyectos a nivel LIFE o a nivel regional o a nivel nacional, y también ese conocimiento local y tradicional que muchas veces no hemos contado con él, pero que sería clave a la hora de poder ver de qué manera podemos conseguir mejorar esta situación. Y nuevamente estamos hablando de esos casos de estudio en los cuales se está teniendo éxito para entender cuáles han sido esos factores de éxito que garantizan que está funcionando las soluciones propuestas. No lo he mencionado al principio, pero es verdad que en todos los topics, sobre todo en los que se hablan de, digamos, de áreas, de estas áreas clave dentro de las que hay que trabajar, no de las facilitadoras, sino de las áreas clave, las soluciones basadas en la naturaleza son elementos con los que se quiere contar de una manera muy clara. No digo que sean los únicos, pero sí de una manera muy clara. Con lo cual vais a ver esa referencia a soluciones basadas en la naturaleza como primordial y a veces combinadas con otro tipo de soluciones. El último tópico de esta convocatoria de clima, estamos hablando ya de una acción de innovación donde estamos en soluciones de demostración. Y estos sí que son de soluciones innovadoras, incluyendo la parte social y la parte tecnológica. No nos olvidemos que la solución a estos problemas no solamente es una solución tecnológica, donde se trata de abordar los riesgos identificados localmente, pero no solamente uno de los riesgos, sino todos los riesgos que pueden estar, digamos, derivados del cambio climático y la interacción entre esos riesgos,
Y en este topic sí que quería llamar la atención de manera muy clara sobre las condiciones de elegibilidad que aparecen, porque aquí empezamos a encontrar el tema de la identificación de las áreas biogeográficas. Y lo que nos dice en las condiciones de elegibilidad es que se va a tratar de financiar propuestas o proyectos que digamos, sean de distintas áreas biogeográficas, de manera que se puedan tener un mapa o una contribución o una idea de las soluciones que se proponen en diferentes zonas. Lo digo porque estamos hablando de un tópico en el cual se va a aplicar ese concepto del portfolio approach al que me he referido al principio. El último tópico del que voy a hablar es esa joint demonstration, esta joint action entre la misión de clima y la misión de océanos y aguas. Se tiene que contribuir a las dos misiones, a los objetivos de las dos misiones, y así aparece en el texto del topic. Estamos hablando aquí de tener en cuenta, digamos, las dos componentes de mitigación y adaptación que, digamos, constituyen toda la acción climática que se tiene que llevar a cabo. De manera que tenemos que combinar temas de neutralidad climática con temas de resiliencia climática. ¿En dónde? En zonas costeras, y en zonas costeras dentro de esas dos áreas, la zona del Ártico o del Atlántico, que están definidas. Estamos hablando de esa aproximación, digamos, regional, con esta definición de regiones, que ya digo, esta definición de la zona ártica y atlántica está identificada o está relacionada con la estructura que se ha establecido dentro de la misión de aguas y océanos, como habéis podido ver en la introducción que ha hecho Borja, y de lo que se trata es nuevamente de esas soluciones sistémicas, es decir, analizar esos riesgos, analizar las acciones, ver temas de mitigación y adaptación y proponer soluciones conjuntas. Nuevamente, soluciones basadas en la naturaleza para reforzar esa resiliencia costera, pero, ojo, aquí se puede ver, por ejemplo, infraestructuras que ya existan, de qué manera podemos aprovecharlas y mejorarlas de cara a incrementar la resiliencia costera. En todos los topics de misiones se habla de esta participación de todos los actores, incluyendo los ciudadanos, y aquí específicamente se habla de la involucración de las autoridades locales y de las comunidades locales. Y aquí hay una participación dentro del topic de lo que son las regiones y las comunidades. Por cierto, en algunos de los topics anteriores, yo no lo he mencionado específicamente, pero en el texto del topic aparece, cuando hablamos de esas. Ojo, tenemos que hacer una demostración, aunque sea una Research and Innovation Action, esa demostración tiene que ser en una región, tiene que ser en una administración local. Es decir, la participación de regiones y de administraciones locales y de comunidades en estos topics es un must, es una obligación. A modo de conclusión, básicamente lo que ya hemos venido diciendo, las misiones son una manera distinta de abordar los grandes retos de la Unión Europea. Son mucho más que investigación e innovación, pero la investigación e innovación siguen siendo esenciales. Es decir, lo que aparece en los programas de trabajo son gaps de conocimiento, líneas que aparecían identificadas dentro de los planes, dentro del plan de implementación de las misiones, y donde se dice esto sería necesario que se hiciera investigación e innovación para poder conseguir los objetivos de la misión. En el caso de la misión de adaptación al cambio climático, está muy enfocada a regiones, administraciones locales y comunidades para proveer soluciones a la situación a las situaciones que ya estamos viviendo. Y desde luego, las soluciones que se planteen tienen que ser transformadoras, multiactor en el sentido de involucrar a todos los posibles actores que puedan tener algo que aportar a esas soluciones, y ahí todos los actores y algo que aportar significa todos los actores y mucho que aportar por todas las partes, y las convocatorias son muy transdisciplinares y multidisciplinares. Y con esto simplemente quería comentaros una cosilla. Si estáis trabajando en una propuesta, si os estáis planteando coordinar una propuesta dentro del programa de trabajo de misiones, en concreto de la adaptación al cambio climático, os quería comentar que la próxima semana, el 22 de junio, estamos organizando desde CEDETI un taller para los coordinadores
que han pasado a segunda etapa en las convocatorias de 2022 en el ámbito del clúster 5 clima y del clúster 6. Y hemos pensado que podría ser una buena oportunidad, si así lo consideráis, para que aquellos que estáis preparando una propuesta como coordinadores o tenéis una participación muy activa en alguna propuesta que se esté armando, pues que si tenéis interés, que nos contactéis, que me contactéis para poder participar en este taller. Información de utilidad. La más importante, como os decía, información sobre la misión de adaptación al cambio climático, incluyendo las preguntas frecuentes, el tema del fórum y el charter, para que veáis en qué consiste esa carta de adhesión, y por fin el tema de los infodays de las misiones. También he incluido un enlace al infoday que hicimos desde España para las convocatorias de 2021, porque algunos temas se presentaron allí con más profundidad en relación, por ejemplo, a todo lo que es el contexto de las misiones, por si podéis tener alguna curiosidad. Y con esto, muchas gracias y pasaríamos a la sesión de preguntas, para lo cual voy a dejar de compartir, porque si no, no voy a poder ver absolutamente nada. Veo que hay unas cuantas preguntas y seguramente algunas más. No sé, Noelia, si quizá podría ser interesante que abriésemos el micro para que las personas que han escrito estas preguntas las formulasen por sí mismas, más que nada por si hay alguna ampliación. ¿Te parece? Tenemos una, si parece, os voy por orden. Hay una primera pregunta que es de Ángela Castrecini. Ángela, ¿querrías formular la pregunta tú misma? No sé si está siendo posible. Bueno, si no la voy respondiendo. A ver. Si es que le han contestado Sí. a continuación. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ángela, Muchas ¿qué gracias tal? por la presentación. Bueno, realmente es mi primera incursión en esta área y por eso hacía una pregunta que quizás es muy básica, que era la diferencia entre los RIA y los IA de un slide en el que explicabas los diferentes tópicos. Y creo que alguien me apuntó una respuesta por aquí, Sí. pero si puedes ampliar, te lo agradezco. Vale. A ver, gracias Ángela por la pregunta, porque esto me trae el punto que quizá no lo he reforzado desde el principio. El programa de trabajo de misiones es un programa de trabajo dentro de Horizonte Europa y esto no se nos puede olvidar, es decir, las mismas reglas que hay en Horizonte Europa, los mismos instrumentos que hay en Horizonte Europa, los mismos tipos de acción que hay en Horizonte Europa, los mismos porcentajes de financiación que hay en Horizonte Europa, aplican también al programa de trabajo de misiones. En ese sentido, la respuesta que ha dado Juan José Sáenz de la Torre, muchas gracias Juan José, va en esa línea, es decir, la diferencia entre las acciones de investigación e innovación y las acciones de innovación es que las de innovación se supone que están más cerca de la aplicación a la realidad. Yo no suelo utilizar la palabra mercado porque hay cosas que no necesariamente tienen que ir al mercado, pero sí tienen que ir a la realidad. Son soluciones que están o proyectos que se supone que están más, digamos, más avanzados. No estaríamos hablando de investigación básica. Se supone que son acciones donde se va a pedir una mayor participación no solo de la comunidad académica, sino de las empresas o de las administraciones para poner en marcha esos demostradores y esas acciones de demostración. Mientras que las acciones de investigación e innovación están más aguas arriba. Se supone que todavía hay que investigar un poquito más. Estamos más en la escala más de laboratorio. Aunque es verdad que hay esa línea divisoria entre acciones de investigación e innovación y acciones de innovación es una línea difusa, es un área gris, de manera que, bueno, como hemos visto, tenemos muchas vías en las cuales nos están pidiendo que hagamos demostradores, pequeños demostradores, que seamos capaces de testear las soluciones que estamos planteando. De todas maneras, Ángela, si quieres, me puedes enviar un correo y te puedo enviar alguna información adicional para completar la pregunta, ¿de acuerdo? A ver, hay un comentario que dice, no entiendo que cuando se aprobará solo una propuesta no
no hace el consorcio directamente la comunidad, entiendo que es la Comisión Europea, y así no marea a tanta gente y tantos esfuerzos. Bueno, vuelvo al tema, esto es un programa, Horizonte Europa, que es competitivo. Entonces, si queremos que la Comisión Europea haga consorcios y tal, o que lance otras expresiones, otros instrumentos, hay otros programas, pero Horizonte Europa es un programa competitivo. Programa competitivo donde se presentan propuestas en consorcio, donde no todas las propuestas son iguales, no todos los consorcios son iguales, no son propuestas en las que se puede financiar a toda la comunidad académica, industrial, local, regional, en una sola propuesta, con lo cual lo que se hace es presentar propuestas que evalúen evaluadores externos que determinan cuál es la mejor desde el punto de vista de la excelencia científico-técnica y la que mejor responde a lo que están pidiendo la convocatoria. Entonces, ya digo, este es un programa que tiene esas reglas. Hay otros programas que funcionan de otra manera, donde realmente pues eso, se identifican previamente las comunidades y se les da un dinero, pero no es el caso de Horizonte Europa. Tenemos que atenernos a las reglas de Horizonte Europa. A ver. Vale. Si tenemos unas innovaciones ya estudiadas, ¿cómo se implementan para obtener resultados? Ramón, ¿puedes, por favor, Ramón para Hereda, ¿puedes por favor abrir el micro y explicar un poco más la pregunta? Porque no sé si te refieres dentro del marco de Horizonte Europa, dentro del marco de la misión o cómo. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Se está haciendo mucho hincapié en el asunto de investigación. Yo creo que lo más importante es implementar ya las soluciones que hay para que den los resultados y poderlos llevar a la práctica las innovaciones que ya están estudiadas. ¿Cómo? O sea, en las misiones se puede hacer implementación de soluciones ya estudiadas. Vale. Gracias por la pregunta, Ramón, y gracias por la aclaración. Entendía que iba por ahí, pero quería confirmar contigo. A ver, en los propios topics, o sea, si uno lee la redacción de los topics, es verdad que se habla de investigación e innovación, pero en la propia redacción se habla de busquemos qué soluciones ya existen, busquemos por qué no se han podido implementar, busquemos si hay que mejorarlas o hay que completar determinados gaps. Y cuando digo soluciones, estoy hablando de soluciones tecnológicas o en todo el resto de ámbitos de los que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Pero tu pregunta es que va más allá de lo que es Horizonte Europa y va más a lo que es el meollo de la cuestión, y perdonadme digamos, este lenguaje, y es el tema de las misiones. Lo he dicho al principio y lo dije al principio de mi intervención en la sesión horizontal. Las misiones no son exclusivamente investigación e innovación. No son solamente, y para conseguir los objetivos de la misión no se puede basar exclusivamente en lo que se financie a través de Horizonte Europa. Lo que nos encontramos en los planes de implementación de las misiones es que lo que se dice es que el dinero de Horizonte Europa, que está además muy identificado, tiene que ser capaz de movilizar o tendría que tener un leverage effect de entre 1 a 5, 1 a 10 con otros programas a nivel tanto europeo como nacional de los países como a nivel regional. Y que acciones que ya estén en marcha o que se estén desarrollando bajo otros programas, y te ponen ejemplos de LIFE, te ponen ejemplos de programas estructurales. En el caso de la misión de clima, incluso acciones que se pudieran estar llevando bajo la política agraria común, que en la nueva política agraria común habla de temas de adaptación y resiliencia al cambio climático, podrían contribuir a la misión, podrían ser mecanismos para poder, digamos, implementar esas soluciones. LIFE es un programa de implementación, no de investigación e innovación. Pero aquí os voy a ser absolutamente sincera. ¿Con qué nos encontramos? ¿Cuál es la barrera que en este momento la Comisión está trabajando en ella y los países están intentando también?
Así como en Horizonte Europa se han sacado unas convocatorias muy claras con un dinero muy específico destinado a las misiones, en otros programas, por ejemplo LIFE, se supone que tiene que contribuir a las misiones y en concreto la misión de adaptación al cambio climático, todavía no han salido esas convocatorias o no hay ese dinero, digamos, asignado a las misiones. Entonces, si tú me preguntas, ¿estamos hablando de soluciones de implementación? Yo te diría, yo creo, sin conocer la solución de la que estamos hablando, Ramón, yo te diría, yo echaría un vistazo a las convocatorias que ahora mismo están abiertas en el programa LIFE. Porque el programa LIFE es un programa fundamentalmente de implementación, de soluciones, es decir, soluciones de innovadoras que hay que llevarlas a la realidad. Y esas soluciones, cuando se pongan en marcha, la comisión está buscando ver de qué manera se imbrican o se enlazan con lo que sean los objetivos de la misión. Es decir, no todo lo que tiene que ver con las misiones europeas se va a financiar, se va a apoyar desde Horizonte Europa. Horizonte Europa es investigación e innovación. Vuelvo a lo mismo, son las reglas del programa. Si queremos hablar de otro tipo de acciones, tenemos que buscar otros programas que la comisión cuenta con ellos para que contribuyan a la misión. Lo que pasa es que quizá todavía no está tan claro como en el caso de Horizonte Europa. Pero ya digo, sin saber el tipo de solución que es, Ramón, si me dices implementación de X, pues se me ocurre LIFE en primera instancia. Pero si quieres, vuelvo a decir lo mismo que decía hace un momentito, Ángela, si quieres me escribes y hablamos con más detalle, me cuentas cuál sería el planteamiento y vemos qué posibilidades podría haber. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Gracias. No veo más preguntas en el chat, pero estoy aquí a vuestra disposición si queréis formularlas ahora. No sé, entiendo que pueden reaccionar, pueden levantar la mano, Noelia. Sí, tienen habilitadas ahora mismo todas las acciones para que puedan preguntar cómodamente. Vale. Pues creo que es un buen momento para intentar aprovecharse del... justo veo en el chat ahora una pregunta que es ¿cuándo saldrían las misiones 2023? Vale, no sé si eres... O sea, me aparece el correo electrónico. A ver, las misiones 2023. ¿Qué nos hemos nuevamente enlazo con el Horizonte Europa? Horizonte Europa, sabéis que los programas son bienales 2021, 2022, 2023, 2024. En el caso de las misiones vamos a tener por ahora hasta 2023, por lo que os decía de que ahora mismo lo único que está aprobado es que para el periodo 2021-2023 hay dinero destinado a las misiones. En 2023 las misiones tienen que tener una evaluación interna para ver su continuidad. Así entre nosotros personalmente creo que van a continuar, pero formalmente, digamos, vamos a tener convocatorias o sabemos que vamos a tener convocatorias hasta 2023. 2023 se está trabajando ya en la definición del programa de trabajo de la misma manera que se está trabajando en la definición de los programas de trabajo de los clústeres, por ejemplo. Y se espera que salgan las convocatorias de 2023 al mismo tiempo que las convocatorias de los programas del trabajo de los clústeres. Esto significa noviembre, diciembre de 2022 es cuando saldrán publicadas las convocatorias de 2023 para todas las misiones. Os puedo avanzar, porque ya digo, está todavía en fase de definición, con lo cual no podemos... no podemos decir muchas cosas, pero que así como 2021 y 2022 se basaban en vamos a empezar a tener esos mecanismos o esas herramientas para la evaluación de riesgos y para ayudar a definir a todas las regiones su plan de adaptación al cambio climático, en 2023 ya se quiere ir más se quiere ir más a toda la parte de demostración. Demostración en relación a estas áreas clave que se habían identificado. Y, por ejemplo, puede haber demostradores en relación al ámbito agrícola y de la cadena alimentaria. Otro tópico podría estar relacionado con el tema de las infraestructuras críticas. Otro tiene que ver con el tema de la salud
y en relación al cambio climático. Y estamos hablando de acciones de innovación, como un poco al hilo de lo que decía Ramón, es decir, llegar a terminar esos desarrollos para tener soluciones que se puedan implementar. O sea, se llama Marimar, pero ya se dice ella misma. Y también se van a poner en marcha más acciones de estas joint goals, estas joint actions con otras misiones, en concreto con la de ciudades y una que va a ser triple con ciudades, océanos y suelos. Esto es un poco el avance de lo que en principio se está trabajando, no es definitivo, con lo cual quedaros con la idea de que iríamos más a acciones de demostración, ¿de acuerdo? Para 2023, pero hasta final de este año, noviembre, diciembre, no tendremos publicadas las convocatorias, lo mismo que ocurre con el resto de programas de trabajo de los clústeres. Pau, perdona que creo que te he interrumpido 2 veces. No sé si querías, Pau, hacer alguna pregunta y me he adelantado o te he interrumpido, no lo sé. Pau Llopis. Más preguntas, más dudas, más cuestiones, por supuesto, estoy a vuestra disposición para que me escribáis, me contactéis a posteriori de la jornada. Pero bueno, a ver. Tenemos a Eva. Eva, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Soy de la coordinadora del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático y el tópico 1, especialmente este que habla de instrumentos, de herramientas, de visibilidad, de hacer transformación de los datos, digamos, a elementos de decisión a todos los sectores. Este es un tema que nosotros llevamos trabajando y que, bueno, pues que nos interesa mucho evolucionar ahí. Mi pregunta sería, ¿es necesario para montar un proyecto en estas misiones tener relaciones con otros portales semejantes europeos o se puede hacer más bien conectando con nuestro territorio, con nuestras comunidades? A ver, la respuesta es mixta, Eva, y gracias por la pregunta. Es mixta, ¿por qué? Porque la parte, digamos, la componente de adaptación tiene una componente local muy importante y, de hecho, lo que se pide en este topic, y así como en otros, es que se hagan esas demostraciones en determinadas regiones. Pero, ojo, no nos podemos olvidar que estamos en Horizonte Europa. En Horizonte Europa hay unas condiciones mínimas en cuanto a la composición de consorcio, y las composiciones mínimas en el caso de una RIA o de una IA es que haya 3 entidades independientes de 3 países distintos que sean de la Unión Europea o países asociados a Horizonte Europa, siendo uno de ellos de la Unión Europea. Y además en este topic, con lo cual ya tendrías, digamos, que no puede ser un proyecto exclusivamente, digamos, a nivel de una región o a nivel de 2 países, por poner ejemplos, digamos, tontos, ¿no? Sino que necesitarías por lo menos ese mínimo. Pero es que en este caso, además, te habla de que como mínimo se tiene que poner en marcha, si no me falla la memoria, no quiero hablar de memoria, voy a mirar un momento, se tiene que demostrar en 5 regiones / comunidades. Entonces, y luego tiene que tener esa componente de ir un poquito más allá, o sea, que pudiera tener la posibilidad de extenderse a más regiones y comunidades que no sean participantes. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que posiblemente lo que habría que hacer para montar el consorcio sería tener identificadas algunas regiones. Por ejemplo, dice, nosotros tenemos un ámbito muy claramente identificado, pero tendréis que entrar en consorcio con otros socios o con otras regiones para cubrir lo que se nos está pidiendo dentro del tópico. ¿Vale? No sé si me he explicado. Sí, bueno, gracias, ya lo miraré con precisión, pero bueno, sí, nuestra característica es que somos 7 territorios diferentes de 3 estados, ya uno de ellos no es de la Unión Europea, pero bueno. Bueno, Eva, pues entonces todavía tenemos que hablar algo más, porque
No sé qué territorio te estás refiriendo, porque una cosa son de la Unión Europea y otra cosa son los asociados. Por eso digo, si quieres podemos hablar con un poco más de detalle sobre el topic específicamente y un poco qué es lo que estaríais planteando para ver realmente cómo podría funcionar y qué sería necesario para completar ese consorcio en el que estáis pensando. Pues muy bien, muchas gracias por tu disposición. Gracias, Eva. Aquí hay una pregunta de María Huertas. María, si quieres la puedes formular tú, si prefieres la leo yo, me da igual. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Me oyes? Sí, sí, perfectamente. Pues por la transversalidad, ¿no? y el enfoque multiactor de estos tópicos, preguntaba si es necesario involucrar a los actores más locales como socios de las propuestas o se puede buscar su colaboración de otra forma. A ver, hay que mirar topic a topic, ¿no? Porque la respuesta no es única. Es decir, hay algunos de los topics, si no me equivoco, he comentado, las acciones de innovación, por ejemplo, es imprescindible que sean socios. O sea, tienen que serlo, porque de hecho lo que se les va a pedir es que haya una involucración en cuanto a la puesta en marcha de esos demostradores, pero que haya una especie de compromiso o que planteen cómo una vez que finalice el proyecto aquello va a tener continuidad a futuro, con lo cual tienen que estar implicados como socios dentro de los consorcios. En las acciones de innovación estaría hablando del topic 6 y de la joint action. En los otros topics, en los que sí que se hace referencia a esas demostraciones en determinadas regiones y comunidades, habría que ver si en todas es imprescindible su participación como socios o no. Es decir, eso hay que verlo caso a caso, porque no en todos puede ser la misma situación. Ya digo, en las de acciones de innovación, en los dos últimos, ahí seguro que sí, es imprescindible. En los otros tendríamos que ver qué sería lo más conveniente al hilo de lo que nos está pidiendo el topic, pero también al hilo de que lo que la propuesta planee plantear, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber otro tipo de conexiones que no sean necesariamente socios, beneficiarios, mejor dicho, del proyecto, pero que de alguna manera tengan algún tipo de vinculación, tipo pues no sé, algún board de demostración o algún tipo de acción que no requiera que sean socios. Pero ya digo, hay que ver el topic y la propuesta, y en las acciones de innovación sí es imprescindible. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Ana Matvienko, que no sé si lo he pronunciado bien. Perdóname, Ana. Buenos días, muchas gracias por su presentación. Hay muchas cosas muy útiles. Yo tengo pregunta sobre la convocatoria User Driven Application, es 0101. Sí. Hay que mejorar el acceso a los datos climáticos y mejorar los datos climáticos dentro de esta convocatoria, o hay que desarrollar soluciones digitales. Vale, en realidad habría que, habría que hacer casi las dos cosas. Hay un punto muy claro en el cual se refiere. Es que perdonadme, es que estoy oyéndome en eco y por eso. Bueno, es el tema de la mejora de datos, herramientas y servicios, su accesibilidad y usabilidad. Es decir, no hay que partir todo de cero, pero es verdad que puede haber algunos... Perdona, Lidia, por favor, quitad los micrófonos una vez que formuléis la pregunta, porque si no se oye eco y Lidia es más complicado responder. Gracias. Vale. A ver, empiezo otra vez. Es decir, en el topic hay un punto en el texto que, porque yo en las diapositivas he sacado, digamos, solamente algunos detalles, ¿no? En el que se habla claramente de la mejora de la accesibilidad y usabilidad, es decir, en el acceso y el uso de datos, herramientas y servicios, esa parte digital. Pero también se habla de, ojo,
analizar esos gaps de accesibilidad y disponibilidad de datos. Con lo cual puede haber, y estamos en una Research and Innovation Action, con lo cual podría darse la situación de decir, ojo, existen todas estas cosas, pero realmente necesitamos completar estos desarrollos. Sí habría cabida a desarrollar algo nuevo, pero ojo, no podemos perder de vista lo que ya existe para incorporarlo. Estamos hablando de unas RIAs, pero unas RIAs en las cuales no se trata de partir de cero, sino de aprovechar muy claramente todo lo que ya existe disponible. Con lo cual debería ser más bien una mezcla, desde mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias, Ana. ¿Alguna preguntilla más? Beatriz, creo que habías abierto tu micrófono. No sé si habías levantado la mano antes. Beatriz, no, ya. No, he tenido un problema y he tenido que volver a reconectar. Disculpas. Muchísimas gracias por la sesión, por cierto. Nada, no hay problema. Es que como te estaba viendo, digo, por si acaso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Viviana Pérez. Hola, buenas tardes, Lidia. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta era, en estas misiones, si ya tenemos identificado alguno de los partners, pero nos faltaría otras regiones, desde CEDETI nos podéis echar un cable en este sitio de poder identificar posibles partners para nuestro proyecto. Podríamos intentarlo, porque, a ver, al final el tema de los puntos nacionales de contacto, y esto ha sido un fallo que no lo he comentado antes, nosotros al final somos los puntos nacionales de contacto aquí en España, pero estamos conectados con los puntos nacionales de contacto de otros países o de otras áreas, y es verdad que también nos llegan consultas y preguntas, con lo cual podemos tratar de ayudar a ponernos en contacto o poneros en conexión con otros posibles interesados, o bien ofertar vuestro interés, es decir, plantear, oye, existe este interés, de manera que bueno, pues intentar hacer esas conexiones. Es verdad que dentro del Funding and Tenders Portal, dentro del topic, aparece también una parte que es de búsqueda de socios, que no sé si lo habéis utilizado, que sería otra posibilidad más, pero, por supuesto, Viviana, contactadme y vemos de qué manera podemos, porque ya digo, bien con NCPs de otros países o bien porque hemos recibido alguna expresión de interés, podríamos intentar ver de qué manera completar esos consorcios. Vale, porque desde el Funding and Tender sí que hay posibles propuestas de partners que buscan participar en proyectos similares. Lo que pasa es que en muchos casos son consultoras que quieren gestionar proyectos. Y entonces nos es complicado encontrar estas administraciones públicas regionales o locales que tengan el mismo interés o estén trabajando en una temática similar. Vale, a ver, hay un tema, lo que pasa que es verdad que, o sea, lo voy a decir con la boquita pequeña, ¿vale? Porque lo que voy a decir a continuación, a ver. La comisión, cuando ha presentado digamos, los resultados o ese primer listado de regiones y administraciones locales firmantes del Charter, lo ha dicho y yo lo vuelvo a repetir, el ser firmante del Charter no significa que tengas ni más ventajas ni más inconvenientes a la hora de participar en Horizonte Europa. Pero lo que sí que te da una idea es de que hay al menos un cierto interés o una cierta inquietud en relación con este tema. Lo digo porque por lo menos puede darnos una pista, mirando todo el listado. Hay regiones, hay regiones y administraciones locales, no sé si son de 17, 18 países como mínimo, por lo menos para decirnos, bueno, pues nos podría interesar o podríamos ir por este lado o por otro. No es una solución, yo no tengo los datos de contacto de esas regiones ni de esas administraciones locales, pero bueno, nos podría a lo mejor dar algún tipo de pista. Pero por supuesto, Viviana, a tu disposición. Muchas gracias, Lidia. Gracias. ¿Más preguntas, dudas, cuestiones que os tengan? A ver, alguien está preguntando por ahí. Es que leo algo muy raro. Marila,
Quien ha levantado la mano, por favor, que abra el micro, porque es que no consigo leer el... Vale, hola, ¿qué tal? Sí, soy yo, me llamo Ivona Maciejewska. A ver, como he saltado digamos, de la misión de océanos a la del clima, porque que no me puedo dividir, y ahora que has comentado el tema de charter, ¿sabes cuándo se va a hacer la presentación? O sea, del clima, o tal vez que ya se hizo, no sé. Ya te cuento, y discúlpame que es que como veía todo seguido no sabía si era un nombre, un acrónimo, bueno. No, claro, es que debe ser que te salía el nombre de usuario por mi email. O sea, ya sé que no es fácil porque de origen soy polaca y entonces, claro, es un poco difícil. No te preocupes, Ivona. A ver, gracias por la pregunta. De hecho, lo bueno es que no podemos estar en tres sitios al mismo tiempo, pero todas las sesiones se están grabando, con lo cual estará a disposición luego la grabación, lo digo, y las presentaciones también. En el caso de la misión de clima, la comisión lanzó esta convocatoria o este charter el 14 de marzo y desde entonces está abierto, y además su vocación, al menos por ahora, es que permanezca abierto. Lo que han hecho es que en el foro de la misión de clima, que tuvo lugar el 7 de junio, se presentaron digamos, un conjunto de regiones y administraciones locales, y también otro grupo de amigos de la misión. Ahora os explico lo que son los amigos de la misión, que, digamos, están en disposición de firmar esa adhesión a la misión pues en esta semana o en las próximas semanas. En mi presentación hay una diapositiva en la que está incluido el documento, bueno, el facsímil que ha publicado la comisión con todas las regiones y comunidades. Y bueno, yo he destacado las españolas, pero también hay muchas regiones y administraciones locales de Polonia, con lo cual esa información ya se presentó. Para el resto de regiones y comunidades que se siguen presentando, que siguen queriendo adherirse a la misión de clima, lo que nos dijeron es que el siguiente grupo, la siguiente presentación de qué regiones y administraciones locales se han adherido, será en los Research and Innovation Days, que será la última semana de septiembre de este año. ¿Vale? Con lo cual ya ha habido una presentación de las primeras, pero va a haber otra presentación de las siguientes. He hablado de los firmantes del charter, pero está otro grupito que son los amigos de la misión. ¿Quiénes son esos? Antes decía, las regiones, las comunidades, las administraciones locales tienen capacidad, digamos, presupuestaria, administrativa, para definir planes y para dedicar presupuesto a los desarrollos de acciones en relación a cambio climático, a los planes de adaptación. Los firmantes del charter, los firmantes de esta adhesión son precisamente estas administraciones locales y regiones que tienen esa capacidad esa toma de decisión, de definiciones de esos planes y de esas políticas y de esos recursos financieros para dedicarles a los planes de adaptación. Pero claro, hay otra serie, las misiones no son solamente, la misión de adaptación al cambio climático no es solamente para las administraciones, es para todo el resto de posibles interesados y participantes. Entonces, la comisión lo que ha dicho es, vale, universidades, centros de investigación, asociaciones, ONGs, que no tienen esa capacidad, digamos, de definir planes propios o de definir esos planes a nivel regional, pero que tienen interés, que son actores importantes dentro de lo que sería el conseguir los objetivos de la misión, no pueden firmar la adhesión, pero pueden firmar una especie de carta diciendo queremos apoyar a la misión, queremos participar de alguna manera en la misión. Entonces, en este documento que ha publicado la misión, en esta infografía, veréis que en la primera carátula hace un resumen de los resultados, en la segunda página aparecen los firmantes, es decir, regiones y administraciones locales de los diferentes países, y en la tercera página aparece un último bloque de universidades, centros de investigación, otro tipo de entidades que tienen interés y que quieren
apoyar lo que sería el desarrollo de la misión. Esos son los amigos de la misión. Con lo cual, ya digo, la comisión ha publicado este primer documento, pero el siguiente lo esperaremos para los Research and Innovation Days. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna preguntilla más? ¿Dudas? Mi correo electrónico lo tenéis en al menos en 2 sitios de la presentación y como digo, las presentaciones estarán disponibles y así como las grabaciones de las diferentes sesiones de hoy en los próximos días. Os lo anunciaremos a través del portal español de Horizonte Europa. Entiendo, ¿verdad, Noelia? Sí, efectivamente, así lo haremos. Gracias. Gracias. Bueno, pues estoy viendo aquí, veo que no hay más manos levantadas. Veo de todas maneras que habéis seguido un montón de gente esta sesión. Si no hay ahora mismo preguntas muy urgentes o no surgen dudas, el certificado de asistencia, Noelia, creo que eso es una pregunta para ti. Creo que no se va a emitir, pero bueno, enviarnos esa pregunta y ya la gestionaremos, ¿vale? Con la responsable de este tema. Gracias. Vale. Sí, a ver, esa pregunta o cualquier otra me la podéis remitir a mí. Quiero decir, muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado, por haber escuchado la charla, por vuestras preguntas, por vuestras inquietudes. Quedo a vuestra disposición para las preguntas más complicadas o las preguntas que aparentemente pueden ser más simples, pero que muchas veces tienen mucha enjundia. Y más que encantada de poder serviros de apoyo y de ayuda. Y pues por mí, si queréis, muchas gracias a todos.